Uso del teorema de la divergencia para calcular el flujo hacia afuera. En los siguientes, en el ejercicio siguiente, vamos a utilizar el teorema de la divergencia para encontrar el flujo de F hacia afuera y a través de la frontera de la región D. Dice así: una lata cilíndrica, su función es F igual a 6x cuadrado más 2x por y en y más 2y más x cuadrado por z en j más 4 por x al cuadrado por y al cubo en k. La región del primer octante cortada por el cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, y en el plano z igual 3. Primero vamos a hablar un poco acerca del teorema de la divergencia. Sea F un campo vectorial cuyos componentes tienen primeras derivadas parciales y sea S una superficie cerrada, orientada suave por partes, el flujo de F a través de S en la dirección del campo unitario normal N, del campo unitario normal exterior N, es igual a la integral de nabla del punto F sobre la región D encerrada por la superficie. Aquí tenemos el flujo hacia afuera y aquí tenemos la integral de divergencia. Para resolver este ejercicio, primero tenemos que buscar nuestra divergencia en F, nuestra divergencia de F. ¿Cómo se consigue? Sencillo. Tenemos que buscar las derivadas parciales de cada uno de los términos. A este lo podemos llamar M, a este N, a este P, y aquí vamos a buscar la derivada parcial de M con respecto a X, aquí la derivada parcial de N con respecto a Y, y aquí la derivada parcial de P con respecto a Z. Vamos a proceder a buscarla. Primero vamos a escribir la función para tenerla de este lado, y vamos a decir, me equivoqué, aquí vamos a decir que F, vamos a arreglar eso, vamos a poner aquí, F va a ser igual, paréntesis, 6x al cuadrado más 2x por y. Vamos a quitar esta y, 2x por y. Eso va a ser igual a m. Eso será igual a m. Entonces aquí vamos a poner 2 por y más x al cuadrado por z. Esto va a ser n. Y por último tenemos que el último término, que viene siendo 4x al cuadrado por y al cubo, ese término viene siendo P. Entonces tenemos que buscar la derivada parcial de M con respecto a X. Decimos la derivada parcial, arreglar eso aquí, la derivada parcial de M con respecto a X va a ser igual, aquí esto va a dar 12x, aquí va a dar más 2y, x se vuelve 1 más 2y. Entonces seguimos aquí. Vamos a buscar ahora la derivada parcial de n con respecto a y. Eso va a ser igual, aquí esto va a dar 2, eso va a dar 2 ahí, eso va a dar 2, y aquí de este lado da 0, o sea que simplemente sería 2. Y por último
la derivada parcial de P con respecto a Z. Este término no tiene ninguna Z, y como esto se trata como constante, la derivada de una constante es igual a 0. Ok, entonces ahora tenemos aquí tenemos que la divergencia de f va a ser igual a esas derivadas parciales. Entonces decimos por aquí, vamos a poner otro color, vamos a decir la divergencia de f va a ser igual a 12 x más 2y. Vamos a arreglar eso aquí. Más 2y más 2. Luego de que tenemos esta parte resuelta, tenemos que integrar, como dice aquí, tenemos que integrar esto que conseguimos aquí. Pero, ¿qué sucede? Como aquí nos dicen que es una lata cilíndrica, podemos convertir esto, o sea, transformarlo cuando lo vayamos a integrar en coordenadas cilíndricas. Para ello, recordemos que x en coordenadas cilíndricas es igual a r por el coseno, que y es igual a r por el seno, y que z es igual a z. Vamos a agrandar esto un poco y a ponerlo por aquí. Entonces, si integramos esto, si hacemos nuestra integral triple en la región D, nos va a quedar que nuestra integral triple va a ser igual a 12x más 2y más 2 por el diferencial de b. Pero para ya ponerlo directamente en lo que serían coordenadas cilíndricas, nos va a quedar nuestra integral triple de la siguiente manera. Nos va a quedar integral triple, como aquí z, el plano z es igual a 3, esta va a ir desde 0 hasta 3, de 0 a 3. Como dice que es en el primer octante, esta va a ir desde 0 hasta pi sobre 2. Y esta de acá va a ir desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. Entonces tenemos que la integral, vamos a sustituir aquí por r por el coseno del ángulo, aquí vamos a sustituir por r por el seno del ángulo, y quedará de la siguiente manera. Vamos a decir aquí paréntesis, decimos 12 r por el coseno del ángulo más 2 r por el seno oh my god, mucho mejor, por el seno del ángulo, y al final nos va a quedar más 2. Eso va a ser nuestra integral. Todo eso va a estar multiplicado por r
por el diferencial de R, por el diferencial del ángulo y al final por el diferencial de Z. Entonces, ya aquí en la primera parte vamos a volver a escribir la integral. Aquí va desde 0 hasta 3. Aquí va desde 0 hasta pi sobre 2. Entonces, ya evaluando aquí, cuando evaluemos este lado, nos va a quedar que esto va a ser igual, esto aquí va a ser igual, integrando a 12 multiplicado por esto va a ser 12r al cuadrado, integrando nos va a quedar 12r al cubo sobre 3 por el coseno del ángulo. Aquí nos va a quedar 2 por r, 2r por r va a ser 2r cuadrado, integrando va a subir al cubo entre 3 más por el seno del ángulo, y aquí nos va a quedar 2r al cuadrado entre 2, que va a ser el término dividendo de abajo. Entonces vamos a escribir aquí, vamos a escribirlo ya, vamos a escribirlo completo, esta parte la voy a escribir completa, ya la otra la voy a resumir un poco más directo, por el coseno del ángulo más esto aquí, 2r al cubo sobre 3 por el seno del ángulo. Aquí 2 entre 2 se va y me va a quedar r cuadrado. Cierro paréntesis aquí, cierro aquí también, y aquí me va a quedar diferencial del ángulo y diferencial de Z. Ok. Entonces, cuando evaluemos esa parte de aquí, aquí no va ese paréntesis, déjame borrarlo. Aquí ya van los límites de integración. Aquí va desde 0 hasta 2. Entonces, ya cuando evaluemos eso, sustituyendo r por 2, nos va a quedar lo siguiente. Nos quedará, vamos a escribir la integral nuevamente, desde 0 hasta 3. Esta desde 0 hasta pi medios, hasta pi medios. Entonces aquí nos quedará 12 por 2 al cubo entre 3 nos va a quedar 32 coseno del ángulo más 2 por 2 al cubo entre 3 nos va a quedar 16 tercios aquí más 16 tercios por el seno del ángulo aquí 2 al cuadrado vendría siendo 4 más 4. Entonces todo eso va a estar evaluado
No, vamos a ponerle primero el paréntesis acá. Y vamos a decir diferencial del ángulo y diferencial de z. Diferencial de z. Entonces ahora integrando esta parte de aquí, ya con nuestra segunda integral, que viene siendo la que va desde 0 hasta pi medios, nos va a quedar lo siguiente. Vamos a hacerlo un poco ya directo. Cuando integremos aquí, esto va a quedar el seno del ángulo. La integral del coseno es el seno, y el seno de pi medios es igual a 1, por tanto va a quedar 32. Entonces aquí en esta parte la integral del seno es el menos coseno, y cuando evaluemos menos coseno de pi sobre 2, nos va a quedar 0. Entonces la integral va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar la integral desde 0 hasta 3 de 32 más 16 tercios más 2pi. Todo eso por el diferencial de z. Entonces ya simplemente queda evaluar esta integral en z de 0 a 3. Aquí va a quedar 32. Se le va a agregar la variable. Aquí se le va a agregar también la variable. Y aquí también se le va a agregar la variable. Lo que significa que aquí va a estar multiplicado 32 por 3. Aquí va a estar multiplicado 16 tercios por 3. Y aquí va a estar multiplicado 2pi también por 3. Entonces, introduciendo todo eso en una calculadora nos dice que eso nos va a quedar 32 por 3 más 16 tercios por 3, eso da 112, ya evaluado, va a ser igual a 112 más 2pi por 3, va a quedar 6pi. Vamos a ponerlo un poquito mejor por aquí. Aquí va a quedar más 6pi. Y aquí termina nuestro ejercicio. Aquí terminó nuestro ejercicio. Vamos a recapitular. Teníamos que buscar la divergencia en f. Se consigue derivando parcialmente cada término de la función. Se nombra cada término MNP. Luego tú buscas la derivada parcial de m con respecto a x, la derivada parcial de n con respecto a y y la derivada parcial de p con respecto a z. Como nuestro ejercicio decía que era una latra cilíndrica, teníamos que convertir, o sea, pasar a coordenadas cilíndricas, en las cuales x es igual a r por el coseno, y es igual a r por el seno y z es igual a z. Entonces, ya integrando aquí tenemos nuestros límites, tenemos la integral ya en coordenadas cilíndricas, y simplemente es ya resolver esa integral trivial. Eso fue todo. Espero que les haya servido.